Vamos a ver. La guía 3 de esta semana, eh, que es sobre ciudades globales, es una materia un poquito cortita, así que no se preocupen, saquen su tiempo para hacerla. eh, Sobre este tema que es interdependencia. Recuerde que el módulo básicamente trata sobre el concepto de globalización, ¿verdad? Hablamos de que todas las personas, todos estamos comunicados a nivel internacional, a nivel inmediato, ¿verdad? Lo que pasa en China nos puede afectar en segundos a nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos estar conectados con personas de todo el mundo a niveles nunca imaginados, ¿verdad? ¿Cómo podemos mandarle un mensaje de aquí a China y hablar fluidamente con una persona con segundos de diferencia? ¿Verdad? Incluso la misma pandemia ha demostrado cómo las personas podemos crear algunas formas para estar en comunicación, la educación, el trabajo, demás, que es parte producto de la globalización, ¿verdad? Pero también tiene sus desventajas, ¿verdad? Como la globalización en sí, ¿verdad? Ha permitido que este virus, que antes probablemente hace unos 500 años hubiese durado meses en llegar al mundo, ahora en esta ocasión duró semanas, ¿verdad? Cómo es, eh, ¿por qué? Por las comunicaciones, los aviones, los barcos, los transportes rápidos, ¿verdad? Pudieron llevar ese virus de una ciudad a un continente a otro en cuestión de horas y contaminar a tantas personas, ¿verdad? Antes los virus duraban años de llegar de una región a otra, como la peste negra, duró muchos años de pasar de Asia a Europa y después duró otro montón en llegar en América, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no existían esos medios de comunicación como existen actualmente. Entonces, el tema que estamos desarrollando es sobre ciudades globales, ¿verdad? Y al final de la guía, ¿verdad? Vienen las copias, ¿verdad? De la materia que habla sobre ciudades globales. Entonces, entendamos que ciudades globales son aquellas que ciertamente tienen una realidad comercial sumamente amplia, ¿verdad? ¿En qué sentido? Estamos hablando de que son comunidades que, bueno, son conglomerados donde las relaciones comerciales son sumamente importantes dentro de su vida cotidiana y demás. Son lugares donde llega una mercancías y estas de acá, mercancías para otro lado. Entonces también ahí están los centros económicos más importantes del mundo. Entonces hay que tomar en cuenta que esas ciudades en sí mismas son más importantes o tienen más fuerza que los países completos a los cuales pertenecen, ¿verdad? Eso es importante porque entonces ya no estamos hablando de países como tales, sino que estas ciudades tienen una relevancia económica más importante que muchos países como tal, ¿verdad? Entonces, tal vez solo esa ciudad genera más riqueza que todo el país, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es claro y ahora con la pandemia vimos cómo en el caso de Nueva York, ¿verdad? Tuvo un impacto fuerte a nivel internacional, ¿verdad? Cuando Nueva York se cerró, ¿verdad? Hubo un impacto en las bolsas de valores, a nivel comercial fue sumamente fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de uno de de las mayores ciudades globales que existen, ¿verdad? Y no estamos hablando entonces que estas ciudades de unas características meramente de población, no tenemos que decir que son megaciudades porque tienen muchas personas, porque existen muchas ciudades que tienen más personas que Nueva York, por decir un ejemplo. Su importancia está en los servicios, empresas y relaciones comerciales que tienen con otros lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, donde las grandes empresas se posicionan, donde los grandes puertos están, donde los aeropuertos principales están, donde están los principales bancos o centros de valores del mundo, ¿verdad? Y además, entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que atrae mucha gente a trabajar ahí, ¿verdad? Eh, que entonces son lugares fundamentales para entender la dinámica comercial internacional en todo el sentido de la palabra. Entonces, estas ciudades globales mantienen relaciones comerciales con el mundo, ¿verdad? Como tal, y son puntos claves, indispensables para entender la dinámica comercial del mundo. Entonces, son lugares
que redistribuyen mercancías, donde se mueven millones y millones de toneladas de alimentos, de mercancías, de productos que van a todo el mundo, ¿verdad? Así como podemos tener una Coca-Cola allá en Guarial de Paquera, ¿verdad? Hasta el último rincón de África y hasta Tokio y en el Tíbet, por decir un ejemplo, ¿verdad? O unas tenis, o tenemos señal de internet en todos lados. Entonces, estas ciudades entonces llegan a tener mucho más poder, como dice acá, de los países como tal. Entonces, como pueden ver ahí, las ciudades entonces incluso tienen un peso político muy fuerte sobre la toma de decisiones de los mismos países. Bien, entonces, podemos ver acá, en este mapa que les estoy mostrando aquí, eh, que existen entonces algunas ciudades sumamente relevantes en el comercio internacional. Estas son rutas comerciales marítimas. La mayoría del comercio internacional es por medios marítimos, ¿verdad? Porque usted en un bote de esos mete miles de toneladas y cientos de contenedores, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿cuáles son como pueden ver aquí, cuáles son la ruta comercial más grande entre Nueva York y Londres? Estamos hablando de las dos ciudades. Hacia América Latina, ¿hacia dónde? Hacia ciudades como Buenos Aires, ¿verdad? Río de Janeiro, en Buenos Aires, Argentina, Río de Janeiro de Brasil, ¿verdad? Y después hay una serie de ciudades y lugares claves en todo el mundo, ¿verdad? Donde ciudades sumamente importantes, ¿verdad? Como Panamá, porque básicamente todo lo que viene de Asia y va para toda la costa oeste de los Estados Unidos y Brasil pasa por la ciudad de Panamá, siendo uno de los puntos indispensables para el comercio internacional, ¿verdad? El canal de Panamá, por eso sumamente importante el canal de Panamá, pero también otras zonas como el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, el Mar Rojo, el mar Negro, el Mar Caspio y toda la parte de Oceanía, lo que es Indochina, Singapur y Tokio, ¿verdad? Que son las otras de las ciudades más importantes en el comercio internacional. Entonces vemos cómo perfectamente, y no es algo ajeno para nosotros, de cómo por celular usted viene, puede hacer una compra y le llega a su casa un producto en Amazon en cuestión de un mes, ¿verdad? Bueno, así cobran, pero usted si quiere un producto rápido, usted en Amazon eh, eh, puede tener los productos al frente de su casa en cuestión de un mes si acaso. O también otras aplicaciones que son más baratas, pero duran 3 o 4 meses, como lo que son Wish o Alice, que son otras aplicaciones donde usted puede comprarle un vestido hecho a mano a una china allá metido en un cerro en Asia, ¿verdad? Entonces, son ejemplos, ¿verdad? Y estos se manejan por estas rutas comerciales y hay centros neurálgicos muy importantes. Entonces, la cercanía con estas grandes ciudades también es estratégico y geopolítico. Por eso Costa Rica ha tenido se aprovecha mucho del canal de Panamá y su relación con Estados Unidos y Sudamérica. Entonces, algunas empresas de Asia y Europa vienen a Costa Rica porque eso es un lugar fácilmente donde usted puede mandar cosas a Estados Unidos, puede mandar cosas a Asia, puede mandar cosas a Brasil, ¿verdad? Entonces, tiene una posición importante, ¿verdad? Y todo se puede comunicar también con el canal de Panamá, o si no por Moín o con Caldera, por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos eso, porque entonces no podríamos entender las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales, mundiales, si no entendemos la importancia que tienen las ciudades globales dentro de la dinámica comercial internacional actual, ¿verdad? Entonces, estas tienen algunas características, como pueden ver aquí, ¿verdad? Tienen grandes empresas multinacionales, ¿verdad? Las sedes oficiales pueden tener 500 empresas en todo el mundo, pero tendrán en una gran ciudad la sede central de todas estas, ¿verdad? Esto es muy importante porque entonces así desde acá ponen en relación a todas las otras, ¿verdad? Después tienen fuertes bolsas de valores, ¿verdad? Ejemplo, una de las más fuertes actualmente está en Nueva York, ¿verdad? Que es la bolsa de valores de Wall Street, ¿verdad? Y es donde básicamente la economía capitalista se mantiene.
ahí, ¿verdad? Después hay a nivel de tecnología, las telecomunicaciones son fundamentales. Ahí usted no se va a pegar con el internet de 3 meguitas como nos pasa aquí en Paquera. Usted ya tiene 1000 megas y usted puede ver hasta en HD hasta los pelos de la espalda de un escarabajo a 500 metros. O sea, las comunicaciones son sumamente efectivas acá, porque usted en cuestión de un segundo se le cae un negocio. Entonces, estas hiperciudades, megaciudades, la parte de comunicaciones son sumamente estratégicas. Ahí no se pueden quedar sin luz, ahí sí no pueden quedar sin internet. Ahí tienen un muelle a la par, tienen un bus a la par. Ejemplo, en ciudades en Japón, tal vez no, usted no le tiene que quedar a más de 5 o 10 minutos a pie una parada de bus. Entonces, hágale números, o sea, ninguna comunidad, ningún barrio tiene que caminar más de 5 minutos para llegar a una parada de bus o una parada de tren. Y allá no pasa aquí como en San José, que usted dura una hora de pasar de Zampa al cruce de Zampa. Usted en 10 minutos hace esos recorridos. Porque entonces las comunicaciones son sumamente importantes en estos países, ¿verdad? Como tal. Eh, y entonces las comunicaciones virtuales también. Entonces, hay países sumamente avanzados, como en Asia, ¿verdad? Donde las comunicaciones son sumamente expeditas, o hay desastres como en Estados Unidos, en América Latina, en la India, ¿verdad? Donde las presas y los sistemas públicos de comunicación son una basura, ¿verdad? Como tal. Pero entonces es importante eso. Después hay también grandes centros importantes de investigación y educación también ahí en estas grandes megaciudades, ¿verdad? Donde incluso una de las ciudades importantes de los últimos años, que es Silicon Valley en Estados Unidos, donde tienen toda una serie de empresas que se dedican a la investigación, ¿verdad? Le han hecho mucha fama, pero es ahora como el hito. Si usted quiere innovar y salir las mejores mentes en tecnología, seguramente va a tener que pasar eventualmente por Silicon Valley. Después, ¿verdad? Lo que hablamos del transporte es sumamente importante y también hay transportes internacionales y conexiones con todo el mundo. Entonces, los aeropuertos más transitados del mundo están en estas ciudades, ¿verdad? En Nueva York, en Tokio, ¿verdad? Donde ahí llegan aviones cada 2, 3 segundos, se mueven millones de personas al día y comunican literalmente a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces ahí el asunto, ahí se crea una comunidad internacional donde todo el mundo conoce, maneja los mismos idiomas, maneja las mismas estrategias para que el asunto fluya de forma efectiva. Entonces, no sé si han visto películas de gente que literalmente vive en aviones, pasan viajando toda su vida, todos los días viajando de un lugar al otro del mundo. Eso nos parece un poco risible a nosotros, pero hay literalmente hay personas que viven en el aire. O sea, que tienen que estarse desplazando a todo el mundo todos los días para sus relaciones comerciales como tal. Entonces es importante tener en cuenta eso y estas ciudades brindan todo eso, porque entonces yo necesito estar en una ciudad, hacer mis negocios, de transportarme de un lugar a otro y estas ciudades brindan esa facilidad. Bueno, yo necesito estar mañana en la India. Oh, vengo y me voy. En cambio, aquí en Costa Rica, usted ocupa estar mañana en la India, tiene que ver, como en 3 días sale el avión pasa por Estados Unidos, ocupo visa de Estados Unidos, después tengo que ir a Europa, después o sea, duraste una semana en llegar a la India, ¿verdad? Entonces, hay ciudades que esa facilidad sí la tienen, ¿verdad? Otras, eventualmente, Costa Rica no es ni siquiera un lugar en ninguno de los aeropuertos que podía tan siquiera llamársele ciudad global como tal. Es un centro turístico que donde la gente viene de vez en cuando. Entonces, esta guía, vamos a ver algunas preguntas que se tienen acá. Es cortita, entonces para que la vayan haciendo. Entonces, después, o sea, en sus propias palabras me van a definir qué es una ciudad global, ¿verdad? De lo que hablamos. Después, 4 factores que determinan a una ciudad global. Ya vimos que no es necesariamente la población, sino hay algunos factores que ya hablamos de tecnología, de comunicaciones, de puertos, de servicios, de bolsa de valores, de bancos, ¿verdad? Que son que determinan que sea una mega ciudad, ¿verdad?
porque usted puede tener 100.000 millones de personas, pero no tiene buenas comunicaciones, no, o no tiene puertos internacionales tampoco, ¿verdad? Después, cuatro características de una ciudad global, ¿verdad? Que eso también ya vimos dentro de la materia, ahí viene todo especificado. Después, esto viene, es una pequeña investigación porque ya no se ve geografía en el cole mundial, pero deberían de manejar algunos conceptos claves. Entonces, van a buscar en Google, ¿verdad? Ahí está el mapa, casi todas estas ciudades están dentro del mapa. Entonces ustedes van a buscar Nueva York, ¿a qué país pertenece? Ustedes me van a poner Nueva York pertenece a Estados Unidos. ¿Ok? Después Singapur, Tokio, Sydney, Bombay, Génova. Yo creo que aquí hay de todos los continentes. Sí, creo que hay de todos los continentes. Entonces, ahí van a tener que poner, no me van a poner América, no me van a poner Asia, no me van a poner Europa. Tienen que poner el país al cual pertenece esa ciudad. ¿Ok? Y después vienen dos preguntas de desarrollo. Es una, como les decía, es una guía cortita. Entonces, ¿cuál es la importancia de las ciudades globales para el comercio de la economía mundial? Y después, ¿por qué se consideran las ciudades globales más fuertes e importantes que los mismos países? ¿Verdad? Entonces, con dos ejemplos, con dos argumentos me señalan. Y al final, entonces me dicen, bueno, no entendí nada, toco inicial, o si lo entendí todo, tocan avanzar. Ok, entonces esto lo subo al YouTube ahí para que lo puedan ver y entonces pasamos a las preguntas.